Herido en su amor propio, José María se propuso demostrar por el resto de su vida el error que cometían aquellos que despreciaban todo lo que fuera andino. Y así, comenzó convirtiéndose en el mejor alumno de la clase. Y eso fue solo el comienzo. El joven estudiante ya se había dado cuenta del prestigio que en la sociedad peruana gozaban los escritores y la gente de letras. Incluso los maestros de la escuela en la sierra los ponían siempre como ejemplo. Así que decidió convertirse en uno de ellos. Ya desde ese momento decide convertirse en escritor y toda su obra la dedica a defender los valores, y a defender y a difundir los valores del indio, a luchar contra los prejuicios. La literatura sería desde entonces el medio por el cual revelaría a los demás los secretos escondidos de su universo andino. Sus escritos retratarían toda la poética belleza de la vida en los Andes, pero también denunciarían la dureza, la injusticia, la insospechada crueldad que reinaba en ese mundo que José María Arguedas conocía tan íntimamente y del cual no se alejaría jamás. Para un joven provinciano acostumbrado a llevar una vida errante de constantes viajes por los pueblos andinos, la idea de vivir en Lima no debería resultar muy atractiva. Y José María Arguedas no se hacía ilusiones. Ya había estado antes en la capital y había podido apreciar cómo la gran mayoría de limeños tenía una actitud abiertamente hostil para con los migrantes serranos. Pero él se había propuesto llegar a ser un respetado escritor, y esa determinación le dio fuerzas para enfrentar un futuro que se notaba incierto. En el año 1931, a los 20 años de edad, Arguedas postuló a la Universidad de San Marcos e ingresó a la Facultad de Letras. Allí se dio con la sorpresa de encontrar a un grupo de estudiantes limeños que, lejos de marginarlo, lo recibieron con los brazos abiertos, como a uno de los suyos. Lima todavía era una sociedad pues muy cerrada a los inmigrantes en esa época, y tengo la impresión de que él nunca terminó de agradecer y de sentirse unido a estos primeros amigos que hizo en la universidad. Yo conocía a José María Arguedas en la universidad cuando nos matriculamos en el año 1931 en la Universidad de San Marcos. Y por esas razones misteriosas, entre tanta gente, Dios los cría y ellos se juntan. Sentí una afinidad muy grande por José María, y yo creo que él también me tuvo bastante estima. Era muy modesto, tremendamente modesto, era tímido, pero tenía un carisma especial, atraía. Al año siguiente del ingreso de José María a San Marcos, falleció en Puquio el doctor Arguedas. Al dolor de la pérdida del padre se sumó muy pronto la angustia económica del joven migrante, que se encontró sin recursos en Lima. Pero el apoyo y la comprensión que encontró en sus nuevos amigos le ayudó a superar ese difícil trance. Uno de ellos le consiguió su primer trabajo estable como auxiliar en la Administración Central de Correo. Era apenas algo más que un simple portapliegos, pero los 180 soles mensuales que percibía de sueldo le brindaron cierta tranquilidad para aplicarse con dedicación a la creación literaria y los estudios universitarios. En la Universidad de San Marcos, Arguedas experimentó una intensa vida intelectual que fue decisiva para su formación como escritor. Los libros pasaban de mano en mano
y las constantes lecturas despertaban apasionadas e interminables discusiones entre los jóvenes estudiantes. Ante sus ojos desfilaron innumerables autores, algunos de los cuales llegaron a influir notablemente en su visión del mundo y a quienes siempre guardó una profunda lealtad. La lectura de Mariátegui y la experiencia de Arguedas lo lleva a leer a Vallejo, y lo va a decir varias veces como la expresión del mundo andino, ¿no? Es lindo cuando Arguedas dice: no es casualidad que el más grande poeta del dolor humano haya nacido en el mundo andino, que tiene una serie de siglos de dolor, de injusticia, de frustración. Es lógico que ese hombre expresa una serie de frustraciones históricas, ¿no? Con el paso del tiempo, la vida y la obra de José María Arguedas se ha visto vinculada a diversos discursos políticos, llegando a confundir un poco a quienes hoy se acercan a sus libros, pero que no pudieron conocer al hombre. Hay quienes afirman que Arguedas fue un izquierdista militante. Otros, por el contrario, sostienen que nunca fue un intelectual políticamente comprometido con algún partido. Pero solo quienes lo conocieron íntimamente podrían despejar nuestras dudas acerca de las convicciones ideológicas del gran escritor. Era izquierdista, socialista, más o menos como todos nosotros en esa época, pero no tenía el deseo de barrer todo de un baño de sangre. No, él era socialista libertario. Dentro de la libertad, como éramos Felipe Alarco, Carlos Cueto, yo, como éramos la mayor parte de sus amigos, ¿no? Junto con los estudios universitarios y las inquietudes políticas, Arguedas mantuvo siempre sus ambiciones literarias. En la soledad de su humilde cuarto de pensión, el joven escritor rebuscaba entre sus recuerdos de infancia, y entonces Puquio y la hacienda Biseca acudían a su mente, sirviendo de marco a sus primeras historias. Uno de sus primeros cuentos, publicado en un pequeño libro en el año 1935, fue Agua. Era una narración compuesta por 3 historias: Huarmacuyay, que en quechua significa amor de niño, Los Escoleros y Agua. La obra estaba dedicada a los humildes comuneros de Puquio y la hacienda Biseca. Al leer esos relatos, descubrimos que los 3 son narrados por un niño blanco incorporado a la cultura indígena. Arguedas iniciaba de esa manera el carácter marcadamente autobiográfico que retomaría después en la mayoría de sus ficciones. En Agua encontramos también varios valores característicos del universo andino, como el gran sentido religioso de su gente y la profunda identificación que tienen con la tierra en donde viven. Pero tal vez lo más destacable de este primer trabajo literario sea el singular talento que ya desde entonces manifestaba Arguedas para revelar al lector la profunda complejidad de la vida en los pueblos de la sierra, con toda su belleza y misterio, pero también con toda la violencia, injusticia y frustración que agobiaba a sus habitantes. Con esos 3 relatos de Agua, el joven y desconocido escritor, blanco e indio a la vez, hacía su ingreso formal al mundo de las letras peruanas, al que tanto había deseado pertenecer. En aquel entonces, José María Arguedas todavía no podía saberlo, pero con la publicación de sus primeros cuentos, estaba inaugurando una nueva etapa en la historia de nuestra literatura.